Hola, bueno, aquí estoy conectándome con ustedes para compartirle una serie de historias y anécdotas que han sido muy significativas a lo largo de mi carrera profesional. Hay gente que no sabe que yo estudié fue publicidad y mercadeo, no periodismo. Y durante los primeros 4 años de mi ejercicio profesional, eh, me dediqué a hacer relaciones públicas. Yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas donde trabajaba con diferentes clientes, trabajaba estrategias creativas, estrategias de comunicaciones, y la verdad fue una época bastante importante en mi vida profesional, una época que jamás se me ha olvidado y que siempre estoy muy conectado con, con esa forma de comunicar, con esa forma de hacer noticias. Nunca en mi vida me imaginé estar haciendo prensa del espectáculo, prensa de farándula. eh, y yo siempre he sido una persona que ha aprovechado las oportunidades en la vida, ha aprovechado las cosas que llegan a mí, y bueno, de esa forma fue que terminé en este mundo del espectáculo, de entretenimiento. No que estuviera ajeno, porque siempre fui consumidor de, de lo que era farándula. Más que todo veía pues la revista Hola, la revista Jet Set en Colombia, la revista Caras. Eh, no veía mucho la farándula, digamos, de artistas de televisión, no porque no me gustara, sino porque no me sentía tan atraído. Eh, ¿Y cómo termino yo haciendo prensa del espectáculo aquí en los Estados Unidos? Pues resulta que yo ya vivía acá, vivía aquí en la ciudad de Miami, y un tiempo, como unos 6 meses después de estar trabajando en una agencia de relaciones públicas acá, o tenía ya como 6 meses de haber llegado, un poquito más, me di cuenta que, o sabía que había una vacante en la revista TV y Novelas en Estados Unidos. Eh, y bueno, ahí trabajaba mi amigo de toda la vida, Juan Manuel Cortés, que pues él me dijo: ¿por qué no haces unas pruebas para hacer esto? O sea, eh, yo te garantizo que con tus conocimientos, llevaba ya 4 años haciendo relaciones públicas, y, y pues me iba muy bien. Pues tenía dominio del lenguaje, o sea, sabía escribir, eh, había acompañado a muchos de mis clientes a entrevistas, me gustaba ver las entrevistas, así que yo decía, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y él me dijo: ¿por qué no te buscas una historia y que esa sea tu mejor prueba para entrar aquí? Tráete una historia de lo que estaba pasando. Pero en ese momento, yo que llevaba un poco más de 6 7 meses viviendo en Miami, yo no estaba muy familiarizado con la farándula aquí pues en los Estados Unidos, la farándula hispana. Eran muy poquitas las personas que yo conocía. Yo sabía quién era Cristina Saralegui, yo sabía quién era Don Francisco, pero paré de contar, yo no sabía quién era quién. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿a quién conozco yo que pudiera ser accesible a mí, que pudiera traer una historia? Y en ese momento yo estoy oyendo en la radio, tenía una emisora que estaban contando que estaban hablando algo de Fernando Fiore. Fernando Fiore, pues ustedes saben que es una de las personas pues más reconocidas en el mundo deportivo, pues en televisión en español. Él eh, trabajó mucho tiempo con Sofía Vergara en un programa que se llamaba como Fuera de Serie, creo. Bueno, o no me acuerdo, era un programa como de viajes. Y yo sabía quién era él porque Sofía Vergara, pues, quien no conoce a Sofía Vergara, y más aún siendo yo colombiano. Entonces resulta que en ese momento supe que la esposa, aquel entonces la esposa de Fernando Fiore, había tenido un accidente. Y yo dije, bueno, aquí todo ese tipo de historias son noticias, y comencé a hacer llamadas y comencé a buscar aquí, comencé a buscar allá. Y supe dónde se estaba haciendo el tratamiento, los tratamientos del accidente que había tenido la esposa de, la aquel entonces esposa de Fernando Fiore, y me fui directo a esa clínica donde le estaban haciendo pues masajes y bueno, creo que era un quiropráctico.
y me gané la confianza pues de ella, de Lourdes, que años después se convertiría en una muy buena amiga mía, Lourdes Ruiz Toledo. Y yo con mi cámara en mano le hice fotografías del momento donde le estaban haciendo como sus masajes, sus terapias, y ella acababa de adoptar a su niño, Gianluca, le hice una entrevista como muy profunda, donde ella me estaba diciendo que una de las cosas más duras que tenía que vivir en ese momento por el accidente que había tenido era el no poder abrazar y cargar a su bebé, y que su bebé le estiraba los brazos desde la cunita para que lo cargara, y ella tratando de explicarle que no podía cargarlo porque estaba mal, y que el llanto de ese niño era lo más difícil que tenía que vivir ella, y ella lloró en esa entrevista. Era la primera vez en mi vida que yo entrevistaba a alguien, era la primera vez en mi vida que yo hacía un trabajo como estos, pero yo tenía como esa percepción y ese olfato de determinar que cuando le he sacado a mi entrevistado lo más profundo de sus emociones para ponerse a llorar era porque estaba en un buen camino. Esa fue, pues ya con texto, con entrevista y con fotos, esa fue mi carta de presentación a Televisa Publishing aquí en Miami, para que pues por lo menos me consideraran para entrar a trabajar con ellos. ¿Y por qué me fui a buscarlos a ellos? Porque a pesar de que llevaba ya un tiempo aquí en los Estados Unidos, yo sentía como que lo que yo había desarrollado en mi carrera como relacionista público no había llegado a donde yo quería estar aquí. Y yo dije, bueno, prefiero empezar de cero, pero tener la perspectiva y la idea de crecer, de seguir haciendo más cosas. Y yo me daba cuenta que la farándula pues era lo que movía aquí en Miami. O sea, es inevitable no pensar que Miami es el Hollywood hispano, por lo menos lo fue durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo de muchas formas, y todo el que quiere ser conocido en Latinoamérica pues viene aquí a Miami para hacerse conocer en todos los países de Latinoamérica. Entonces me daba cuenta que ese era el movimiento que tenían la mayoría de los artistas, que podían ser conocidos en sus propios países, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Venezuela, pero si querían ser conocidos en el país de al lado o 3 países más a la redonda, tenían que venirse aquí a la ciudad de Miami. Entonces era el epicentro ideal para la farándula. Y había muchas revistas en ese momento, pues Univisión y Telemundo tenían sus programas de farándula. O sea, la farándula siempre movía. Entonces yo decía, bueno, eso puede ser un camino para mí. Si se me presenta esta oportunidad en la revista TV y Novelas, pues lo hago. Y prefiero empezar de cero, si sea como reportero. Y con esta oportunidad que me dio Juan Manuel Cortés, que pues ha sido mi amigo de toda la vida y en ese momento era el director de la revista, pues con esta prueba que le llevé yo de la entrevista de la esposa de Fernando Fiore, pues era un contenido más para esa revista, que era pues una de las más importantes. Y bueno, y me dieron el trabajo. Esa entrevista yo la logré hacer como un jueves, y para el lunes siguiente, o sea, pasó ese fin de semana. Bueno, yo la hice el jueves, la entregué el viernes, y el lunes me llamaron a decirme que cuándo podía empezar. Les quiero mostrar, aquí tengo la revista, porque yo tengo todos mis archivos. Entonces les quiero mostrar las fotografías. Estas fotografías las tomé yo de Lourdes cuando estaba en su sesión de terapias. Así fue como quedó el carro de ella. Y era la primera vez que yo veía mi nombre en la revista. A ver si se puede ver. Ahí está, mi nombre. Entonces fue bastante emocionante. Pues esto que fue lo primero que yo hice aquí en los Estados Unidos en trabajos de farándula y de entretenimiento y de periodismo de farándula. Entonces sí me hace sentir muy orgulloso pues que haya empezado de esta forma. Y historias como estas tengo cantidades que quiero compartir con ustedes, desde las más simpáticas. Llevo ya 16 años trabajando en esto, y pues podrán imaginarse la cantidad de personajes, de historias, de artistas que he entrevistado, que he pasado momentos muy importantes, momentos que han sido bastante traumáticos, que he forjado grandes amistades, que quiero muchísima gente de este medio, y que tengo en realidad poquitos enemigos, no creo que los tenga,
Pero bueno, nada, quiero que ustedes se sientan motivados a seguirme viendo en estos chismes detrás del chisme. Así que bueno, los quiero mucho y nos vemos después.